de la historia de los cisnes, o sea, la historia que cuenta en el ballet. Y muchos de ustedes pues ya la deben saber, pero pues para las personas que no la conozcan, quiero contextualizarlos un poquito, porque el ballet te cuenta una historia. Prueba de que a los humanos nos encanta que nos cuenten historias y que es algo muy humano contar historias. Y bueno, Lo de los cisnes es una historia, es un cuento que Tchaikovsky musicalizó. Y bueno, les cuento. El ballet cuenta la historia de una princesa que es Odette, que fue convertida en cisne con toda su corte, que son todos los cisnes, que son todas las bailarinas que traen el tutú blanco y bailan. Son toda la corte de Odette, y todos fueron convertidos en cisnes por un brujo muy malo, obviamente, que se llama Rothbard. El punto es que por las noches se puede convertir en lo que realmente es, que es una princesa. Entonces por las noches es una princesa, por las mañanas es un cisne. Y bueno, la historia comienza cuando el príncipe Sigfrido, así se llama, cumple años y está celebrando en el palacio con la gente y así muy contento. Entonces la reina le dice: oye hijo, porque vas a ser el heredero al trono y ya cumpliste cierta edad, tienes que escoger una esposa en la fiesta de tu cumpleaños, en tu fiesta oficial, y van a ir princesas de varias partes, de varias cortes, para que él escoja a una esposa. La fiesta se supone que va a ser al día siguiente, pero algo va a ocurrir que él no se espera. Y bueno, se supone que el príncipe en esta parte está como triste porque él tiene la ilusión de casarse por amor y no en un matrimonio arreglado simplemente por ser de la realeza. Entonces, como el príncipe estaba un poco pues melancólico porque tenía que escoger esposa y no casarse por amor la noche siguiente en la fiesta, pues se lo llevan a cazar al lago del bosque. Van con unas ballestas a cazar unos cisnes. Sin embargo, pues el príncipe se separa de sus amigos y llega a un lugar y se sorprende mucho porque ve como un cisne se transforma en una chica. Ya saben, una chica hermosa, bella, como un cisne, que es Odette. Entonces pues él se entera que Odette es una princesa de los cisnes y que tiene esa maldición por el brujo Rothbard, que siempre lo representan y no sé, es como un brujo pájaro o algo así. Siempre lo representan como un pájaro negro, como un cuervo enorme. Y el brujo tiene una hija que se llama Odile, que más adelante será muy importante en la historia. Entonces se supone que este conjuro, que este hechizo que tiene Odette, solo se puede romper si alguien que nunca antes ha amado se enamora de Odette. Entonces bueno, se supone que el príncipe y Odette se enamoran. Entonces Odette le dice que se tiene que ir porque pues va a amanecer y de día pues ella se hace cisne. Entonces él le dice que va a haber una fiesta en su palacio, que vaya, que porque pues él la ama y así. Y Odette le dice que sí, que claro que va a ir. Entonces ella le dice que él no hable con ninguna otra chica, y no es porque Odette sea una celosa de lo peor, sino porque si él hablaba con otra chica como en plan amoroso, el hechizo no se rompía, pero eso no se lo podía decir a él. Odette necesitaba amor verdadero para que el hechizo se rompiera. Entonces bueno, va a ser la fiesta, Odette dice que sí va a ir y el príncipe se va. Entonces el brujo malvado, Rothbard, pues se entera. Entonces él decide que Odette no va a ir a la fiesta. Pues ¿qué pasa? Pues es la fiesta en el palacio y el príncipe está esperando a Odette para presentarla, para decir que pues se quiere casar con ella. Pero pues el brujo Rothbard decide hacer un engaño. Así que a su hija, el brujo tenía una hija que se llama Odile, la transforma en Odette, igual a Odette, pero con un traje negro. Entonces Odile, convertida en Odette, es el cisne negro.
el famoso cisne negro. Pensamos todos en Natalie Portman seguramente, pero bueno, continúa. Entonces el príncipe le dice a su madre, a la reina, que quiere casarse con Odile y le jura amor eterno a Odile. Entonces cuando el príncipe le jura amor a Odile, Odile se transforma de nuevo en ella misma y el príncipe se da cuenta de que pues que la regó y sale corriendo hacia el lago de los cisnes a buscar a Odette. Entonces Odette ya sabía todo esto y entonces pues Odette está desesperada, me parece que a punto de morir. No estoy muy segura de eso, porque pues la vida ya no le importa sin el príncipe. Y entonces el príncipe llega corriendo a buscarla y pues reafirman su amor, o sea, se hablan, se explican las cosas, arreglan el problema y reafirman su amor. Entonces se supone que el mal ya estaba hecho y que el maleficio no se podía deshacer. Entonces llega el brujo al lago y le dice al príncipe que él ya dijo que se va a casar con Odile y que ya ahora cumpla su promesa, que ni modo. Entonces se supone que el príncipe y Odette luchan contra el mago, pero pues el maleficio no puede ser deshecho y me parece que Odette estaba como ya muy mal, como medio moribunda. Y bueno, el príncipe y Odette luchan contra el brujo, pero el maleficio no puede ser deshecho. Y entonces ellos, en un acto desesperado de amor, pues se lanzan al lago, ¿sí?, para estar juntos. Y entonces los espíritus de Odette y del príncipe Sigfrido salen y se quedan para siempre juntos en el bosque. Y bueno, se supone que al final pues ya triunfa el amor y ya se quedan eternamente juntos. Entonces ese es el argumento del ballet. Y bueno, esa es la historia del lago de los cisnes y se las quería compartir a todas las personas que, no sé, tal vez no la conocían